11 palabras, 11 disparos y una versión oficial que no resiste el video. El gobierno dice que fue una amenaza. Las imágenes muestran otra cosa. Y si esta historia se cierra así, lo que está en juego no es solo un nombre. Eres tú. Porque lo que ocurrió en Minneapolis no fue un incidente aislado, fue una escena grabada, vista por millones, donde el poder actuó primero y explicó después. Donald Trump intentó imponer un relato inmediato, rápido, diseñado para que nadie hiciera más preguntas. Pero esta vez algo se rompió. Su propio mundo empezó a fracturarse. Voces que normalmente nunca dudan, desde defensores de la Segunda Enmienda hasta figuras mediáticas alineadas con MAGA, comenzaron a decir lo mismo en público. Esto no cuadra. El nombre en el centro es Alex Peretti. Los hechos conocidos son claros. Estaba en una protesta pacífica. En cámara se ve a una mujer siendo rociada con gas pimienta por agentes federales. Peretti se acerca para ayudarla. No huye, no ataca. Segundos después, es rociado, golpeado, tirado al suelo. Y entonces ocurre lo irreversible. Al menos 11 disparos. Alex Peretti muere allí mismo. La respuesta oficial llega de inmediato. Se le llama terrorista. Se afirma que portaba un arma. Se sugiere que su muerte fue consecuencia lógica de sus propias decisiones. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Peretti tenía un permiso legal para portar un arma oculta. El arma nunca salió de la funda. No aparece en sus manos. No hay amenaza visible. Ese hecho, simple y concreto, es el que está provocando que incluso aliados históricos de Trump empiecen a apartarse. Y ahora viene la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. El problema ya no es solo lo que dijeron ese día, es lo que están intentando controlar ahora mismo. ¿Y por qué no quieren que mires más de cerca? Lo que pasó después es igual de importante que lo que ocurrió en la calle, porque este caso no apareció de la nada. Encaja en un patrón que ya estaba en marcha, solo que esta vez explotó a plena luz del día. Donald Trump no solo defendió a los agentes involucrados, fue más lejos. Su entorno empezó a construir una historia alternativa casi de inmediato, repitiendo una idea clave. Si protestas y portas un arma, incluso legalmente, aceptas el riesgo de morir. Piénsalo un segundo. Esa no es una explicación, es una advertencia. Y por eso esta historia dejó de ser un enfrentamiento y pasó a ser un punto de quiebre. Grupos que normalmente respaldan sin dudar a Trump empezaron a reaccionar. Influencers MAGA, escritores de derecha, defensores del derecho a portar armas, incluso voces asociadas a Barstool y sectores tradicionalmente alineados con el discurso de ley y orden. No porque se volvieran opositores, sino porque el relato oficial empezó a chocar con sus propios principios. Aquí está la pregunta que cambió el tono de todo. Si alguien ejerce su derecho a protestar pacíficamente y su derecho legal a portar un arma sin usarla, ¿eso lo convierte automáticamente en un objetivo legítimo? Nadie del gobierno respondió esa pregunta directamente. Nadie negó que el arma permaneciera en la funda. Nadie explicó por qué 11 disparos fueron necesarios cuando no había una amenaza visible. En lugar de aclarar, el mensaje fue otro. No deberías haber estado ahí. Y mientras ese mensaje se repetía, algo más empezó a moverse en paralelo, en el Congreso, en los medios y fuera de Estados Unidos, porque este episodio no solo estaba siendo observado como un caso policial, estaba siendo leído como una señal de hasta dónde puede llegar el poder federal cuando decide no rendir cuentas. Esto ya no iba solo de Minneapolis, iba de lo que viene después y de quién paga el precio cuando la versión oficial se impone sin preguntas. Aquí es donde la historia deja de ser ambigua. Porque el gobierno no solo defendió a los agentes, decidió atacar al muerto y lo hizo rápido. Desde cuentas oficiales y figuras del entorno de Trump empezó a circular la misma palabra una y otra vez: terrorista. No después de una investigación, no tras revisar los videos, de inmediato.
Mientras las imágenes ya mostraban a Alex Peretti con el teléfono en una mano y la otra vacía, levantada, intentando proteger a otra persona mientras era rociado con gas pimienta. Ese contraste es el primer golpe duro a la versión oficial. En el video no se ve un arma en sus manos, no se ve una amenaza, no se ve un intento de disparar. Lo que se ve es a un hombre siendo empujado al suelo, golpeado y luego acribillado, al menos 11 veces. Ese número importa. 11 no es un reflejo. 11 es una decisión repetida. Y aquí aparece el detalle que nadie en el gobierno ha desmentido. Peretti tenía un permiso legal para portar arma oculta. El arma permaneció en la funda durante toda la secuencia visible. Eso no lo dicen activistas. Lo están reconociendo incluso comentaristas y escritores de derecha que no tienen ningún incentivo para hacerlo. Algunos de ellos fueron claros. Si hubiera habido intención de atacar, el arma habría salido primero. No después, no nunca, pero observa lo que falta. No hay una explicación oficial de por qué los agentes accedieron a la funda. No hay una aclaración sobre quién sacó el arma. No hay un relato coherente del momento exacto que justificaría 11 disparos. En lugar de eso, el énfasis se desplazó a otra cosa, su presencia en la protesta. Ese silencio es clave, porque cuando un gobierno habla mucho pero evita un punto específico, normalmente es ahí donde está el problema. Y este caso empezó a dejar una pregunta flotando que nadie del poder quiere responder. Si portar legalmente un arma sin usarla puede ser suficiente para morir, ¿qué significa realmente la ley? Y cuando esa pregunta empezó a circular, el caso dejó de ser controlable. A partir de ahí, todo se acelera, porque el impacto no se quedó en redes ni en comentarios aislados. Empezó a reflejarse en decisiones reales, en Washington, en el Congreso, en tiempo récord. Republicanos que normalmente cerrarían filas pidieron explicaciones públicas. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara envió una solicitud formal para que los jefes de ICE, CBP y USAID comparezcan en una audiencia completa. No fue una filtración, fue una carta oficial, con fecha, con nombres, con exigencia directa de testimonio. Eso no es normal, mucho menos cuando el gobierno intenta presentar el caso como algo claro. Y aquí está la comparación incómoda. En otros episodios polémicos, la estrategia fue esperar, diluir, dejar que el ciclo de noticias se apague. Esta vez no funcionó. El fuego no bajó. Subió. Mientras tanto, algo más empezó a romperse. Senadores demócratas que estaban considerando apoyar el paquete de financiamiento federal cambiaron de posición. El punto de quiebre fue claro. No votarían ningún proyecto que incluyera más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la patrulla fronteriza. La declaración fue pública. Lo que ocurre en Minnesota es inaceptable, dijeron, y anunciaron su voto en contra. Observa la normalización que se está rompiendo aquí. Durante años, la financiación continuó incluso en medio de abusos denunciados. Esta vez, la muerte de Peretti se convirtió en una línea roja. El mensaje implícito era claro: no se puede seguir como si nada hubiera pasado. Y al mismo tiempo, fuera del país, la lectura era aún más cruda. El caso empezó a circular como ejemplo de un Estados Unidos donde protestar puede terminar en muerte a manos de agentes federales. Voces internacionales comenzaron a preguntarse por qué alguien querría viajar a un país donde una protesta puede convertirse en una ejecución en plena calle. Aquí es donde la historia deja de ser solo política interna, porque cuando la imagen exterior se quiebra, el costo ya no es simbólico. Es real, económico, diplomático, y eso es exactamente lo que empezó a ponerse en juego. Pero lo más inquietante todavía no había salido a la superficie. Lo que vino después no fue una aclaración, fue presión. Porque mientras el Congreso pedía respuestas, desde la Casa Blanca y figuras clave del entorno de Trump ocurrió lo contrario. Redoblaron el ataque. Desde cuentas oficiales se difundieron mensajes mostrando una imagen de un arma con cargadores adicionales, insinuando una amenaza que el propio video no respalda. El texto acompañante hablaba de un intento de asesinato contra agentes federales.
no era una conclusión judicial, era una narrativa política lanzada a toda velocidad. Aquí está la contradicción central. Si el caso fuera tan claro como dicen, no haría falta exagerarlo, no haría falta inflar la escena, no haría falta repetir una palabra como terrorista antes de que cualquier investigación independiente termine. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Y entonces pasó algo inesperado. Incluso dentro del ecosistema MAGA, algunas voces empezaron a romper el guión. Un podcaster abiertamente pro-Trump lo dijo sin rodeos. Parece que fue desarmado antes de que le dispararan. Un escritor de Red State, un medio que rara vez contradice al poder republicano, fue aún más directo. No sacó el arma. No la tocó, estaba ayudando a otra persona cuando fue rociado con gas pimienta. Eso no encaja con la historia de un ataque. Cuando aliados empiezan a decir eso en público, el control del relato se debilita, porque ya no es izquierda contra derecha, es coherencia contra evidencia. Y aquí está el punto que cambia cómo se ve todo. Nadie del gobierno respondió a esas observaciones. No negaron que el arma no se usó, no corrigieron el detalle del video, simplemente siguieron adelante, como si repetir el mensaje fuera suficiente para que se vuelva verdad. Pero repetir no borra las imágenes y no silencia una pregunta que ya está instalada. Si esto se justifica, ¿qué no? Ese vacío abrió la puerta a la siguiente fase del conflicto, una donde el problema ya no es solo el discurso, sino el control absoluto de la información. Y entonces aparece la mini crisis, no una sola, varias, apiladas, casi al mismo tiempo. Primero, las agencias federales se niegan a cooperar y la patrulla fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional bloquean el acceso a la evidencia, no solo a la policía local de Minneapolis, también a la Fiscalía Estatal, incluso al FBI. Todo queda centralizado, cerrado, sellado. Ese movimiento por sí solo cambia el tono del caso. Cuando alguien está seguro de su versión, no necesita esconder las pruebas. Segundo, el condado de Hennepin presenta una demanda formal, no una queja política, una acción legal exigiendo acceso inmediato a la evidencia federal del tiroteo. El argumento es directo. Bajo la 10ª enmienda, las autoridades locales tienen responsabilidades que no pueden ser anuladas por el gobierno federal. En otras palabras, esto ya no es solo una investigación, es una pelea abierta por jurisdicción y control. Tercero, mientras todo eso ocurre, sale a la luz otro dato inquietante. Antes de que Alex Peretti fuera asesinado, la fiscal general Pam Bondi envió una carta a funcionarios de Minnesota. El mensaje era simple y brutal. Si el Estado no entregaba ciertos archivos electorales, ICE abandonaría el Estado, seguridad pública usada como moneda de presión política. El mismo día, el mismo contexto, la misma lógica de fuerza. Todo empieza a sentirse fuera de control. Demasiados frentes abiertos, demasiadas decisiones extremas en muy poco tiempo. Y aquí es donde surge la pregunta que nadie quiere responder todavía. ¿Qué pasa si esto continúa así? Porque cuando el poder se acostumbra a actuar sin supervisión, rara vez se detiene solo. Y ahora, la historia gira hacia donde siempre termina importando de verdad. ¿Cómo te afecta a ti? Aquí es donde deja de ser abstracto, porque no necesitas estar en Minneapolis para sentirlo. No necesitas conocer a Alex Peretti. Solo necesitas imaginarte en una protesta, en una calle, grabando con tu teléfono, ayudando a alguien que acaba de caer al suelo. Nada heroico, nada radical, algo humano. Y aún así, terminar muerto mientras la versión oficial te convierte en una amenaza después. Alex no era un símbolo político, era un enfermero de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Minneapolis. Trabajaba con pacientes críticos, con personas que habían servido al país. Sus colegas lo describen como alguien calmado, dedicado, siempre dispuesto a ayudar. Un dog dad, un tipo normal. Ese detalle importa porque rompe la distancia. Esto no le pasó a alguien lejano, le pasó a alguien como tú, como cualquiera. Y mientras su familia enterraba a su hijo, escuchaban a funcionarios del gobierno decir que se lo buscó, que portar legalmente un arma era razón suficiente, que protestar era el error. Imagina escuchar eso sobre alguien a quien amas, sabiendo que el video muestra otra cosa, un teléfono en la mano, la otra mano vacía, levantada,
gas pimienta en la cara y luego los disparos. Aquí es donde la historia toca a todos, porque el mensaje implícito no va dirigido solo a los manifestantes, va dirigido a cualquiera que piense en ejercer un derecho, el derecho a protestar, el derecho a portar legalmente un arma, el derecho a grabar, el derecho a estar presente. El mensaje es claro, hazlo bajo tu propio riesgo. Y si esto te resulta inquietante, no estás solo. Mucha gente lo está sintiendo, no como ideología, como una alerta visceral, algo que no encaja con la idea de seguridad, ni de ley, ni de orden. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después no depende solo de una investigación. Depende de si esta normalización se acepta o se frena. Aquí es donde conviene bajar el volumen emocional y mirar el mecanismo. Porque esto no ocurre solo por un agente ni por una orden aislada. Ocurre cuando se alinean incentivos muy claros. Primero, una narrativa de miedo permanente, donde cualquier protesta se redefine como amenaza. Segundo, una estructura de poder que premia la fuerza inmediata y castiga la duda. Y tercero, un ecosistema mediático que convierte cada episodio en espectáculo antes de que exista rendición de cuentas. En ese sistema la verdad deja de ser lo más importante. Lo que importa es controlar la primera versión. Llamar terrorista a alguien muerto no es solo un insulto póstumo. Es una herramienta. Sirve para justificar la violencia, cerrar filas y enviar un mensaje disuasorio a los demás. No protestes, no te acerques, no grabes, no interfieras. Fíjate en el patrón. Cuando la evidencia visual contradice el relato, la respuesta no es investigar más, sino sellar el caso, bloquear accesos, centralizar pruebas, repetir el mensaje desde cuentas oficiales y si alguien duda, etiquetarlo como enemigo. Eso no es improvisación, es un reflejo de cómo funciona un sistema que se siente intocable. Aquí está la parte inquietante. Este tipo de dinámica no necesita que todos estén de acuerdo. Solo necesita que suficientes personas se cansen de hacer preguntas, que acepten la explicación por seguridad, que miren el video y aún así decidan no mirar más. Y cuando eso ocurre, el poder no se expande de golpe, se normaliza. Paso a paso, caso por caso, hasta que un día lo que hoy parece impensable se convierte en procedimiento estándar. Lo que pasó con Alex Peretti no es solo una tragedia individual, es una ventana a cómo se ejerce el poder cuando sabe que el costo político puede diluirse. La pregunta ahora no es si esto fue un exceso, es hacia dónde empuja todo esto a continuación. A partir de aquí, el camino se bifurca. En una dirección, todo sigue el guión conocido. El caso se dilata. Las agencias mantienen el control de la evidencia. Las audiencias se convierten en ruido. La atención pública se mueve a otra crisis. Y con el tiempo, la muerte de Alex Peretti queda archivada como controvertida, no como inaceptable. No porque falten imágenes, sino porque la fatiga gana. En la otra dirección, algo distinto empieza a tomar forma. La presión legal avanza. La demanda del condado fuerza aperturas. Más actores, algunos inesperados, siguen rompiendo el silencio. El detalle del arma que nunca salió de la funda deja de ser un punto lateral y se vuelve central. Y el relato oficial, repetido sin ajustes, empieza a sonar vacío incluso para quienes antes lo aceptaban sin cuestionar. Fíjate en la velocidad. Todo esto ocurrió en días, no en meses. Las posiciones se endurecieron rápido. Las respuestas fueron extremas desde el inicio. Eso suele ser señal de que el próximo movimiento ya se está preparando, no de que el conflicto esté cerrándose. Cuando un gobierno actúa como si el desenlace fuera urgente, normalmente es porque teme perder el control del siguiente capítulo. Y aquí está la incertidumbre real. No sabemos cuál de estos caminos se impondrá. No sabemos si la presión será suficiente o si el sistema volverá a cerrarse sobre sí mismo. Pero sí sabemos algo. Después de Minneapolis, ya no es posible fingir que nada ha cambiado. La próxima decisión, la próxima audiencia, el próximo fallo, la próxima filtración no va a ocurrir en el vacío. Está siendo observada, interpretada y anticipada por todos los lados. Y eso nos lleva al punto final, donde esta historia se conecta con algo más grande que un solo caso. Todo esto se reduce a una idea incómoda.
No se trata solo de Alex Peretti, se trata de qué versión de la realidad gana cuando hay video, testigos y aún así el poder insiste en otra historia. Porque si 11 disparos pueden explicarse sin consecuencias, entonces el problema no es ese caso, es el precedente que deja. La muerte de Peretti reordena la pregunta central. Ya no es ¿qué pasó en Minneapolis? Es ¿qué se considera aceptable cuando la autoridad se siente amenazada por la presencia de civiles? Protestar, grabar, ayudar a alguien en el suelo, portar legalmente un arma sin usarla. Todo eso, bajo esta lógica, se vuelve sospechoso después del hecho y peligroso antes. Aquí está la frase que encierra toda la historia. Cuando el Estado controla la narrativa antes que la verdad, la evidencia deja de protegerte. Ese es el hilo que conecta los disparos, el encubrimiento, el bloqueo de la investigación y los ataques públicos posteriores. No es caos, es coherencia de poder, coherencia de... Y esto no termina con un veredicto rápido ni con una disculpa. Se profundiza en el próximo caso, en la próxima protesta, en la próxima vez que alguien piense que ayudar a otro ser humano es seguro. Por eso esta historia no se cierra aquí. Solo abre una capa más profunda de lo que está ocurriendo. Si quieres seguir entendiendo hacia dónde se mueve todo esto y qué señales importan antes de que sea demasiado tarde, sigue este canal, porque lo que viene después ya se está formando, aunque todavía no tenga nombre.